¿Qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos. Hoy te quiero hacer una pregunta a vos, que estás mirando este video. ¿Podrías vivir sin libertad? ¿Podrías vivir con miedo a expresarte, a dar tus opiniones? En esta oportunidad quiero que escuches los testimonios que tenemos en este mini documental para que puedas comprender cómo se vive hoy en día en Cuba. Nosotros quizás opinamos sin haber estado en ese lugar. Así que, ¿qué mejor que los cubanos para darnos esa perspectiva de vida que quizás no conocemos? Quiero agradecer a Lain, quien me ayudó con el relato para hacer lo más preciso posible en lo que vas a escuchar a continuación. Traté de buscar todas las voces, todas las opiniones para este documental, pero no fue posible ya que muchos de los que opinaban distinto no quisieron aparecer. Así que no te quiero hacer esperar más para conocer estos relatos, estos testimonios, estas historias de vida que sucedieron y suceden en Cuba. Cuba es mi hogar. No, yo amo Cuba. Yo amo Cuba. Es el amor a la patria, el amor a tus raíces, el amor a lo que eres. Uno de los días que más yo he llorado en mi vida fue ese día. Fue muy triste irme de Cuba. Primero culpa porque dejar la lucha dentro de Cuba era como dejar la lucha. Y yo creo que hablo por todos los cubanos cuando digo que nuestros hijos se merecen algo mejor. Luego de varios años de una guerra civil que le costó la vida a miles de cubanos, con acciones como la conocida La Noche de las 100 Bombas, llega al poder Fidel Castro, con grandes promesas de cambios sustanciales y de una Cuba de todos y para el bien de todos. Y la verdad que me pregunto, ¿Fidel cumplió esta promesa a los cubanos? ¿Cómo es la vida en Cuba? ¿Son libres? En eso llegó Fidel. Nací en 1980, soy yo lo que yo diría una generación de afortunados y afortunadas cubanos y cubanas, porque nos enseñaron a ser tipos justos. Cuando era niño lo que yo aprendí fue que siendo justo íbamos a lograr hacer un mundo mejor. Y de repente crezco y veo que todo esto es una aberración y una mentira. ¿Cómo era tu vida ahí en Cuba? ¿Cómo fue tu infancia? No fue ni mejor ni peor. Yo tenía una realidad diferente. Yo soy hijo de profesionales. Siempre tuve un nivel de vida, digamos, clase media, poquito alto si se quiere, sin llegar a ser un super nivel de vida, pero sí tenía una vida bastante cómoda a punto de partida de la profesión de mis padres, las posibilidades que tenía. Y bien, nunca fuimos una familia de ostentar mucho o que le diera mucho valor a las cosas materiales. Era innegable que teníamos un pasar económico un poco mejor que el resto. Mi infancia era ya en la miseria, en el sentido de que no tenían los servicios básicos garantizados, ni luz ni agua muchas veces, y para la comida había que lucharla mucho. Yo no pasé hambre como pasaron mucha gente, sobre todo en las ciudades, porque mis padres se fueron al campo. De ahí como que había más posibilidades de conseguir algunas que otras cosas, y mis padres trabajaban mucho, dedicaban todo lo que ellos podían, el esfuerzo para poder comer bien, pero eso no es la media. No, bien nunca. Bien nunca. Y el supuesto bien de nosotros era, no sé, que nos alcanzara el arroz hasta el final del mes. Lo más extremo. Qué gran pregunta, ¿no? En Cuba todo es extremo, bro. En Cuba, desde los perros callejeros hasta los balcones de La Habana Vieja que se caen, hasta las casas de madera, hasta las casas sin electricidad, que hoy por hoy estamos en el siglo XXI, son cosas extremas que ya no deberían, Pasar. Deberían, claro, exactamente. Y yo tuve una buena vida dentro de todo. Ahora me doy cuenta que no tenía libertad de un carajo. No, mi hijo por el simple hecho de haber nacido en Argentina tiene más derecho que yo. Una amiga cubana un día me dijo, ¿hasta cuándo va a ser el karma de nosotros los cubanos? Que ni fuera de Cuba nos quieren dejar vivir. Me gustaría saber tu sentir cuando decidiste venir a la Argentina. ¿Qué te pasó a vos? Yo creo que cuando yo me fui de Cuba fueron muchos sentimientos encontrados, porque yo deseé mucho realmente el momento de irme de Cuba, precisamente por eso que tú decías, porque era una forma de liberarme. Cuando yo llegué acá, culpa.
Me da culpa comerme un pedazo de carne. Me da culpa tomarme una gaseosa. Sí, culpa. Yo no puedo sacarme a mi familia y a la gente que quiero de mi corazón. Yo entro a un supermercado y me quiero morir. La cantidad de cosas que hay acá que mi mamá necesita y que no las puede tener. Yo no entiendo por qué no las puede tener. Más allá del impacto, digamos, material, ¿no? De ver, por supuesto, otras condiciones materiales en todos los ítems, ¿no? Desde la alimentación hasta el confort en general. A mí me impresionó la libertad de expresión, porque por más que uno la imagina, no llega a entender en Cuba qué significa. Significa que hay universidades que tienen enfoques distintos, que hay profesores dentro de esas universidades que tienen enfoques distintos. Allá en la universidad es única la voz que se escucha, porque para el régimen cubano, la universidad es para los revolucionarios, y léase revolucionario como aquellos que repiten lo que yo digo. Entonces, ver acá una sociedad donde hay personas que piensan muy distinto, realmente es impresionante. Pero también ver cómo mucha gente no valora la democracia y no valora la libertad de expresión, me impresionó, porque evidentemente no conocen lo que es no tenerla. En mi caso ni siquiera era un tema económico, sino en cuanto a crecimiento como persona, en cuanto a poder aspirar a otras cosas, a tener otras libertades, a hablar, a vivir de manera, no sé, más cómoda, pero más cómoda en el sentido de yo poder regir mis destinos. Lo que yo pido es un cambio, y pido el cambio general, para todo el mundo, igualdad social, ¿me entiendes? Porque es increíble que después de tantos años en Cuba, de tantos años de revolución, sigan existiendo las mismas situaciones y sigan empeorando, porque no es que se resuelve, no, sigue empeorando. Y es lo mismo, y la gente sigue yendo presa, la gente sigue bebiendo alcohol sin tener nada en la heladera, la gente sigue viviendo como puede. En Cuba los alimentos son distribuidos por el gobierno. Esto es mediante una tarjeta de racionamiento familiar. Todas las personas que conviven en una misma casa reciben una sola tarjeta para todos. Los primeros años de este gobierno, y gracias a la ayuda del campo socialista, estos insumos eran suficientes para cubrir las necesidades básicas de las personas. Con la caída de la Unión Soviética, quienes eran el sustento económico de Cuba, comenzó una debacle que terminó con todo el periodo especial. Estamos en periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Fue un momento crítico en la historia de Cuba donde reinaba la escasez en todo sentido. A ver, que le puedo explicar, le explico. El mundo como tú lo conoces no existe en Cuba. No hay charcutería, no hay carnicería, no hay panadería, no hay supermercado, no hay chino, no hay almacén de barrio, no hay una chota. Así, claro, perdón que hablo así, pero bueno, yo soy cubano y hablo puteo en argentino. Entonces, estamos hablando de una crisis profunda en todos los niveles, incluso en el alimenticio. Que no es solo comer todos los días lo mismo. Por ejemplo, comer el pan más o menos malito que te daban en la bodega y no sé qué, sino poder comer alguna proteína, algunas viandas, diversidad de frutas, porque cuando había una y ya, y si no, no había ninguna. Una de las vivencias que yo siempre cuento y que para muchas personas es surrealista, es que yo cuento que yo tenía amigos míos que los padres eran médicos también y vivían 3 generaciones dentro de un departamento de 2 ambientes y criaban un cerdo en la bañadera, porque era la única forma que tenían de asegurarse un pedazo de carne cada 6 meses cuando el llamado periodo especial. Yo en Cuba salía a lucharla durísimo también. Durísimo, y yo vendía pescado ilegal, porque yo no entiendo cómo un país rodeado de costa, que si caminas rápido, sales al mar. No puede ser como pescarse ilegal. Sales a pescar y vas preso, literal. Te agarran con una langosta y es sin juicio, vas preso. Por ejemplo, Cienfuegos es un lugar donde se siembra y se exporta naranja. Y nosotros nos pasamos años sin tomar jugo de naranja. Mira, tú vas a ir a un supermercado de Cuba y vas a encontrar mucha agua, quizás Pepsi, pero el ron y el cigarrillo nunca te van a faltar. Después el tema de la comida,
Ya tú ves, arréglatela como puedas. De momento hoy tú compraste huevo y había algunas viandas y frutas. Y puede ser que en 3 meses después no hay más huevo, punto, porque no hay una afluencia, no hay una sistematicidad de la producción. Cuba lo que tiene, por lo menos donde yo vivía, que era en el campo, la calidad humana es impresionantemente elevada. En mi barrio es así, mi mamá hace frijoles, la vecina hace arroz, el otro hace polenta y todos comemos todo. Traíamos un poco de todo, sal, agua y comíamos todo. En la actualidad, los cubanos van a hacer fila para si entra algo y si venden algo. La gente no sabe si va a entrar comida al lugar o no, donde supuestamente venden la comida. La gente no sabe si va a haber, pero hace la fila por si hay. Lo que sea que haya, por si alcanza. Para un momentito, que esto no es la libreta de abastecimiento esa de la que tú me hablabas. Esto es cosa que te cobra el gobierno cubano en dólares. Para comprar carne de res, sabes que tienes que ir a un supermercado, a uno de los grandes supermercados, y lo que vas a comprar es, sabes que vas a comprar una carne cualquiera, que está congelada, recongelada y recontra congelada. Sin embargo, por los barrios pasa un camión vendiéndole hueso literal. Ahora yo me pregunto, ¿dónde está la carne? O sea, conseguir la comida es muy complicado. Hoy es una locura total, hoy no hay arroz, el arroz no aparece, que es la base del cubano, como la carne acá y el pan. Bueno, en Cuba es eso. Y encima es barato y no hay. Claro, es un lugar invivible, pero invivible en todo sentido. Desde solventar las necesidades básicas. Cuando te hablo de básicas, te hablo de básicas, de alimentación, de transporte, de aseo personal, de vestuario de mediana calidad. Para que te dan comida. Es una libreta de abastecimiento. En realidad no te la dan, te la cobran. Sí. Ahora ya comprar los productos de una familia, lo que le vende el gobierno, que sería no se lo dan, se lo venden. En concreto es esa cantidad de comida que te dan, no te alcanza para vivir un mes. ¿Cómo hacen? Ahí está la magia de Cuba. Por eso los gringos van a Cuba y los argentinos más, y se ponen a hacer fotos re emocionados y qué país tan mágico y tan maravilloso. No, mágico es un carajo, flaco. Tengo que levantarme todos los días a las 6 de la mañana a luchar la comida para poder comer. Eso que tuve magia es sangre, sudor y lágrimas de los cubanos. La salud no escapó a esta realidad, siendo excelente en los primeros años de este gobierno y deteriorándose paulatinamente al punto de llegar a tener una infraestructura hospitalaria paupérrima, una total escasez de insumos y un sistema de traslado de emergencia con un parque automotriz incapaz de suplir las necesidades básicas. En estos momentos tiene 2 sistemas de salud. Está el sistema de salud para el cubano de a pie, para nosotros, y está ese sistema de salud para la élite gobernante y para los extranjeros. Mientras tanto, la comercialización de recursos humanos de salud, casi en condiciones de esclavitud moderna, se ha convertido en uno de los principales rubros de ingreso económico para el gobierno cubano. Para que tengas una idea, solo el 1% de estos ingresos es destinado a inversiones de salud. Las medicinas, ni hablar, la ausencia de medicamentos básicos, hoy por hoy es terrible. En algunos momentos ha habido algún que otro momento, digamos, de mejor estabilidad en esos sitios, pero siempre ha habido una crisis perpetua en todas las cosas. Mi tío tiene diabetes y nosotros tuvimos que mandar a comprar el medicamento en dólares, mandárselo a mi tío y que mejore, porque de lo contrario, un diabético dependiente de insulina en ese estado de crisis es un problema. No hacemos nada con tener muy buenos médicos y que los médicos, en vez de utilizar su conocimiento, tengan que hacer milagros. Porque las condiciones, la verdad, de los hospitales son pésimas. No de ahora, ¿no? De hace rato. La atención médica, no te puedes quedar por la atención médica, es lo que pueden hacer con lo que tienen. Quizás no es ni culpa de, no es ni culpa de ellos tampoco, porque lo que le pagan a ellos no le alcanza ni para ir a... ¿Me entiendes? El mismo caso de los maestros y la educación, que lo que le pagan no les alcanza para nada. Tú llegas al hospital enfermo y eres disidente y no te atienden. Te dejan morir, literal, te dejan morir. Y los que están presos, los que son presos políticos en Cuba, que están en las prisiones, presos políticos, van directamente a la celda de castigo toda la condena, los tratan como perros y si se enferman, no los atienden. Que no tienen por qué existir presos políticos en pleno siglo XXI, parecemos de la época medieval. No es medicamento. Tengo una amiga en España que entre ella en España empezó a enviar medicamentos a Cuba, a hacer una colecta de medicamentos de Europa para enviarlos a Cuba.
¿entiendes? ¿Qué medicamento? La gente está muriendo, se está yendo a los hospitales con sarna, bro, con escabiosis, con sarna, con piojo, ¿entiendes? ¿Qué es eso, flaco? Estamos en 2021. Pero fíjate para que veas lo que es una dictadura, fíjate, para que tú veas lo que es una dictadura. Tú llegabas al policlínico donde yo, de ahí a la posta médica de ahí de mi pueblo, al frente estaba la policía. En el estacionamiento de la policía habían 4 patrullas, 2 jeeps, 5 motos y el auto del jefe. En el policlínico, llegabas muriendo, te llamabas a la ambulancia y no había ambulancia. Porque había una y estaba buscando algo en cualquier otro lugar o buscando una sola ambulancia. Y la de los médicos es la otra. Un médico va a Venezuela a cumplir misión por 5 años. Su salario es de $1.500 y el médico cobra 400, 500, tal vez 600. Están cobrando el 30%, del 30 al 50%, del 30 al 42% de su salario. El resto se queda el Estado con él. Muchas veces escuchaste que Cuba tiene un bloqueo. ¿Pero qué significa esto? El bloqueo que surge a partir de la ley Helms-Burton buscaba que el gobierno cubano indemnizara a todas las personas que despojó de sus propiedades. Ni siquiera en sus inicios, el bloqueo prohibió la comercialización de alimentos, insumos médicos ni agrícolas, estableciendo como condiciones para comercializar libremente que en Cuba se respetaran los derechos humanos, se hicieran elecciones presidenciales libres y directas, así como también se liberaran a los presos políticos, algo a lo que el gobierno cubano siempre se ha negado. Cabe aclarar que en la actualidad, Cuba comercializa con muchísimos países, tanto de Europa como con el propio Estados Unidos. El 66% del pollo que entra en Cuba es importado desde Estados Unidos. La gente habla de bloqueo. Cuba estuvo bloqueado en un momento, en una época, muy corta la época, cuando Rusia quiso poner misiles ahí en Cuba, y ahí Estados Unidos los bloquea. Después que se calmaron las aguas y todo se eliminó, queda el embargo económico, pero el embargo económico es porque cuando Fidel asume el poder en el 1 de enero del 59, no fue el 1 de enero del 59, cuando derrocan supuestamente a los americanos el 1 de enero del 59, todos los negocios, todas las empresas, todas las propiedades de los americanos, el Estado se quedó con todo. Por ejemplo, acá yo tengo un dato que pasó un cubano diciendo, che, cuando te pregunten qué onda con el bloqueo, y es de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, anuario de cada 2 años, 2019, edición 2020. Y Estados Unidos fue el 8º país que más comercializó con Cuba. Cuba sí sigue comprando cosas en Estados Unidos, porque el pollo que se consume en Cuba se compra en Estados Unidos. Lo que Estados Unidos no te hace crédito. Es lo que pasa. Entonces Cuba se queja que Estados Unidos no le hace crédito, porque Cuba, tú te pones a fijarte y aquí vas al chino y está lleno de botellas de Habana Club. ¿Cuál es el bloqueo? Como todo gobierno totalitario, ellos nunca dejaron que Cuba, la gente pudiera abrirse a las importaciones, a desarrollar un libre mercado de una manera común. Porque vamos a estar acá, yo soy anticapitalista, a mí no me gusta el capitalismo de Latinoamérica, donde hay que ser realista, la gente se está cagando de hambre en Argentina ahora mismo. Eso no está bien, bro. Yo no estoy a favor de eso. Pero el capitalismo es una consecuencia de la vida misma. El embargo económico está, pero no te permite que no negocies con nadie. No les está negando a Cuba que negocien con nadie. El gobierno cubano no quiere que los cubanos nos emancipemos, bro. El gobierno cubano le teme a una sociedad civil unida. Una sociedad civil consciente y plena de sus derechos y de su poder, el gobierno cubano le teme. Desde el inicio de este gobierno se ha restringido totalmente los derechos inherentes a los seres humanos, como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Para que tengas una idea, todos los medios de difusión son estatales y transmiten únicamente la información que es de interés del gobierno. Actualmente las personas son perseguidas y juzgadas por emitir opiniones en las redes sociales. Estoy dando la entrevista súper nerviosa porque a mí me acabaron de citar ahora mismo. La seguridad del Estado está allá afuera. ¿Está afuera la seguridad? Tengo que salir. Estamos viendo en directo cómo la seguridad llama a nuestro contacto en Cuba y habla con ella. Estamos en directo y no sabemos lo que va a pasar a partir de ahora. ¿Escucha? Sí, Dina. A ver, me llevan para Zapata y C, en vivo desde España. Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Hay un monopolio de todo lo que es las comunicaciones, una hegemonía total con un solo discurso. ¿Imponer en qué sentido? Imponer en el sentido de que llevamos más de medio siglo escuchando lo mismo.
de que hay una bajada de línea, incluso desde que eres un nene, desde que estás en la escuela. El adoctrinamiento en las escuelas cubanas es complicado. Pero además, no solo de un solo lado, sino que es una historia que ya está demostrado, ¿no? que es tan ideológica que empieza a desnaturalizar incluso los fenómenos históricos. Es un discurso aprendido, entonces va quedando, lo que va quedando en el fondo es pura ideología, completamente vacía de contenido histórico y súper parcializada. Entonces en Cuba hay una desinformación muy grande. Mi mamá hoy no sabe todo lo que pasó y los videos que yo subo los tienen bloqueados. Mi mamá no sabe todo lo que pasó. Supuestamente fueron como 150 personas que formaron una revuelta a más de 800 kilómetros de mi casa. Y a 13 kilómetros de mi casa mataron 2 policías, viraron patrulla a 13 kilómetros de mi casa. Y mi mamá no se enteró. Nunca pasó. Digamos, toda una escenografía de lo que sucede en el mundo a partir de un relato que te quieren dar. El mundo está mal porque no son como nosotros, que sí estamos bien. Y entonces parte de esa escenografía era mostrarte una realidad que no existía. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya se distancia mucho esas dos realidades, ya la gente no le va a creer. El mensaje que están mandando ahora mismo es que todo el cubano que está pidiendo una intervención humanitaria para Cuba, lo que está pidiendo es que vaya un ejército y le caiga bomba a Cuba. Y todo lo que la dictadura muestra todavía hoy del mundo son protestas y los problemas del mundo. No te van a pasar cuando hay una elección o cuando una cosa maravillosa o no. Tienen ese pedo en la cabeza, le han lavado el cerebro a mucha gente y la gente piensa, porque en Cuba hay internet hace 2 años, hablemos claro, a lo sumo hace 2 años, o hace más tiempo, pero solo podían tenerlo la gente que tiene poder, que tiene plata. Hoy en día estamos en la era de las comunicaciones, hoy en día todo el mundo se entera de todo. Hoy en día todos somos periodistas, hoy en día todos tenemos un teléfono con el cual podemos recoger la realidad tangible de lo que está pasando y transmitírsela al mundo entero. El hecho de enterarte de lo que está sucediendo en otros lugares dentro de Cuba es fundamental, porque eso siempre estuvo completamente censurado, lo sigue estando en los medios oficiales, pero por más que ellos bloquean sitios de internet, que ellos bloquean periódicos y diarios independientes cubanos, o lo mandas por Telegram o mandas por un mensaje de WhatsApp y la gente le llega la noticia. Eso ha ido alimentando una conexión con la realidad que no tenía el pueblo cubano porque estaba intervenido por un discurso hegemónico y monopólico. Los cubanos que han emigrado tampoco logran escapar de la desesperante situación económica que se vive en el país. Pensá que la gente que logró salir de la isla ha dejado a su familia viviendo allí, y muchas de ellas dependen directamente de las ayudas económicas que su familiar desde otro país le envían mensualmente para poder subsistir. Porque vos dejaste a tu familia, me imagino que tus amigos y todo, y te sigue importando, por lo que veo y por lo que me contás, la gente de tu país. No sé si el país en sí, pero sí la gente. A ver, yo creo que no solo para nosotros los cubanos, yo creo que para cualquier persona un pedazo de tierra, un lugar geográfico no representa nada si tú le quitas a la gente. Ahora mi familia ya vive como están viviendo todo el mundo, como está viviendo todo el mundo, la misma situación de todo el mundo. Tú puedes tener el dinero del mundo en el bolsillo, que si no existen las cosas para comprarlas, no hiciste nada teniendo dinero. Así que ahora tener dinero no sirve de nada. Te mantiene todo el mundo trabajando, pero no puedes dejar de trabajar, pues si ya donde dejaste de trabajar cagaste. Mi familia vive igual que todos los cubanos, con bastante miseria. Yo no quisiera hablar de mi familia porque ellos están dentro de Cuba. Listo. Y ellos tomaron la decisión hace un tiempo de no hablar conmigo. Con tremendo amor y tremenda buena onda me dijeron, mira flaco, nosotros no estamos de acuerdo con lo que tú planteas, y yo decidí respetarles eso. A mí me pasa, por ejemplo, de que yo hay veces que voy caminando por la calle, acá mismo en Buenos Aires, y me cruzo con alguien que a mí me da la impresión de que puede ser cubano, y yo no lo dudo un segundo. Yo voy para donde está y le digo, ¿qué hola, tú eres cubano? Y si llega a ser cubano, coño, sí, que hola, mi hermano, y no sé qué más. Y ahí tú te sientas como si lo conocieras toda la vida. Porque de alguna manera es como volver un momentito a Cuba, pero no a Cuba al lugar físico, al entorno, a la forma de socializar, al cómo interactuar.
Y eso es algo que uno necesita, o al menos yo lo necesito. A mí me cuesta, yo sufro el perder esa parte de mi identidad. El 11 de julio del año 2021, de manera espontánea, un grupo de ciudadanos residentes del municipio de San Antonio de los Baños salió a las calles a manifestarse de manera pacífica por la situación insostenible que se vive. Este hecho se replicó a lo largo y a lo ancho del país. Un hecho inédito, teniendo en cuenta la imposibilidad de ejercer este derecho por más de 60 años. ¿Cómo empezaron las protestas? O sea, la gente, ¿cómo se convoca ya que no hay comunicaciones o te revisan? Un barrio en La Habana que saltó y parece que se subieron las imágenes y la gente se empezaron a sumar en todo el país. Detonaron, salió la chispa en La Habana y de ahí se detonó en todo el país. Porque hay mucha gente que está cansada, mucha. Ya la gente se va dando cuenta de que la igualdad es necesaria, de que el Estado de Derecho es necesario, de que no se puede permitir que una pequeña élite le pase por encima a la otra, que guardar silencio, lejos de protegerte, te desprotege cada vez más, te invisibiliza muchísimo y hace que puedan hacer contigo o con tu familiar lo que deseen sin ningún tipo de problema. Yo creo que hay una cosa fundamental, es que la gente se dio cuenta de que si no protesta no va a lograr nada. Y se dio cuenta de que tiene que protestar por lo fundamental, que es la democracia y la soberanía, y por poder ser un pueblo soberano nuevamente, ¿no? Yo creo que hoy ya el gobierno cubano, las autoridades y todo, cada vez tienen más difícil ejercer ese totalitarismo, precisamente porque hubo un cambio de pensamiento en las personas. El gobierno reaccionó enviando a los militares y a la policía a reprimir de manera indiscriminada a los manifestantes, e incluso haciendo un llamado a todos aquellos partidarios a ejercer violencia contra los manifestantes, lo cual constituye una clara violación al derecho a la protesta pacífica, garantizado en su propia Constitución y en los tratados internacionales de los derechos humanos. Eso es lo por sentado, que algún día ellos van a caer. Yo creo que sí cambió, yo creo que objetivamente ya cambió. O sea, a veces asumimos que el cambio es solamente que se vaya ese gobierno y se establezca un gobierno de transición o venga otro o cambien las formas de hacer política en Cuba. Yo creo que ya el mero hecho de que la gente sea capaz de no tener miedo a protestar, de no tener miedo a documentar la realidad, de no tener miedo a expresar cuál es la realidad que está viviendo, importa un cambio por sí solo. No solo amo mi país, sino amo la democracia. Amo la posibilidad de que todos tengamos ese ámbito para crear cosas en comunidad y construir, aunque sean 3 personas que piensen igual, no igualitariamente, sino que tengan coincidencia y puedan desde esas coincidencias construir algo que sea pequeño. Me parece que eso es fundamental, es luchar por todos, no es solo por los cubanos, sino por la democracia misma. No soy un cubano de derecha. Obviamente, viendo la izquierda que hay en este continente, tampoco soy de izquierda. Entonces, está divino. Yo sería comunista si pudiera ser real. A mí me gusta que la gente esté bien, brother. A mí me gusta que mi pueblo pueda. No soy un asado, pero me gusta que mi pueblo tenga derecho a decir que está en contra, que no está de acuerdo con cómo acciona ese gobierno. ¿Por qué el pueblo lo hace? ¿Por qué el gobierno lo hace? Porque es una dictadura totalitaria. Yo no hablo mal del Estado cubano, ni hablo mal de nadie. Yo lo que pido es un cambio, porque creo que el cubano lo merece. No importa el discurso que tenga, a mí no me interesa si es de derecha o de izquierda, me interesa que sea democracia y que los pueblos sean soberanos. Lo que están viviendo los hermanos cubanos hoy excede lo político. Es una crisis humanitaria con carencias de todo tipo, alimentaria, de salud, edilicia, pero sobre todo por la falta de respeto y libertad inherentes al ser humano. Es imposible defender una patria que no sea vivible. La libertad y la vida son los principales derechos de un ser humano, algo que los cubanos tienen muy en claro, gritando bien fuerte: patria y vida. Esto del 11 de julio es señal que va a cambiar, algo va a cambiar. No sé cuándo, pero algo va a cambiar. La gente elige no cambiarse. ¿Por qué? Porque todo el silencio de 62 años fue lo que nos llevó a una situación de invivibilidad
que sigan luchando, que no se detengan, que avancen y no se detengan, que hacía mucho tiempo deberíamos haber hecho lo que estamos haciendo ahora. Le queda poco a la dictadura. Los cubanos se dieron cuenta que podían. Eso fue muy importante. Yo creo que lo fundamental es que nos convenzamos todos que la liberación no solo nace de uno, sino nace de lo que uno genera después y de lo que uno hace, sin sobredimensionarse. Cada cual pone su granito. Por lo tanto, luchen por su espacio, luchen por su pensamiento, con argumentos, con formación, con dignidad y sobre todo con libertad. Gracias por ver este video y haber llegado hasta acá. Espero que te haya servido para conocer un poco más lo que es la realidad de Cuba. Si te gustó el video, suscríbete, apretá ahí en el botón rojo que todas las semanas subimos videos nuevos de distintas temáticas. Podés ver entrevistas, programas de humor, documentales. Así que nos vemos la semana que viene con un nuevo video. Que tengas una gran semana. Hasta luego.